Bueno, Belén, pues vamos a comenzar. Buenas tardes. Ya tiene un rato que no tenemos clase, entonces, pues vamos a empezar a repasar qué es lo que vimos en la última clase. Y para ello le pregunto qué es lo que recuerda de la última clase, qué es lo que vimos. Estuvimos viendo sobre el sistema Taungia, que tiene un beneficio para los agricultores. También estuvimos viendo sobre el sistema Taungia 1, que estos árboles crecen de manera simultánea, y también la agricultura migratoria, que se trata de cuando un bosque se corta y se quema. Y también creo que se le conoce como cuando se le da un descanso de unos años, se le conoce como un periodo de barbecho. También sobre los sistemas agroforestales secuenciales. Creo que nada más. Muy bien, muchas gracias, Belén. Buenas tardes, Alejandro. Le comentaba a su compañera, ¿no? Ya tienen hay unas 3 clases que no hemos tenido, entonces pues vamos a empezar recordando qué es lo que vimos en la última clase. Ya su compañera Belén nos compartió algunas cosas y también le preguntó a usted qué es lo que recuerda de la última clase, qué es lo que vimos. Hola, buenas tardes. Pues un poquito ahí igual veíamos sobre pues los sistemas agroforestales, ¿no? Que nos comentaba que pues estos sistemas pues tienen una relación, ¿no? Pues como pues cronológica, ¿no? Por así decirlo, entre las cosechas que deben de pues este Eh, pues bueno, eso recuerdo. Y nos mencionaba sobre los sistemas, ¿no? Algún sistema que nos habló, Taunaba, algo así, que son como métodos pues son sistemas de agricultura migratoria, ¿no? Son como dos sistemas, ¿no? Tanto la migratoria como la tauyaga, la que nos comentaba. Hablábamos un poco sobre la sostenibilidad también. Y pues eso recuerdo. Muy bien, gracias Alejandro, gracias Belén. Le voy a compartir pantalla. ¿Ya pueden ver la pantalla compartida? Sí. Bien. Sí. Gracias. Entonces, estuvimos viendo sobre agroforestería. Rápidamente, recordemos, la agroforestería es la combinación, una interdisciplina, que utiliza diversas técnicas ecológicamente viables, que combina árboles o arbustos maderables, cultivos alimenticios o animales, ya sea de manera simultánea o secuencial, en un mismo lugar, y esto va a garantizar a largo plazo una productividad aceptable, y bueno, mejoramiento de la tierra, además de que pues bueno, busca ser compatible con las técnicas habituales de la población local. Entonces es una práctica básicamente de manejo del recurso, que en este caso es el espacio, la tierra, donde vamos a tratar de combinar
Y emular básicamente un sistema natural, donde pues tenemos a nuestros productores, a nuestros consumidores, a algunos descomponedores y otra vez regresa a los productores, y además de los productores tenemos algo que también va a emular a lo que es una sucesión, ¿no? Es decir, ir de plantas colonizadoras, oportunistas, a algo más desarrollado, que es que llega a ser a los árboles maderables, ¿no? Ok, bien. Y entonces recordemos que hay 3 puntos fundamentales en los sistemas agroforestales. Van a ser los árboles de uso múltiple, la sostenibilidad y la multidisciplinaridad, ¿no? Estas 3 características son los pilares de nuestros sistemas agroforestales. Perdón, un momentito. Ya, disculpen. Y entonces, bueno, no es que los 3 estén al mismo tiempo, sino que son estas 3 características es algo que vamos a ver presente en un sistema agroforestal, pero bueno, básicamente mediante la multidisciplinaridad, la agroforestería va a encaminarse a la sostenibilidad. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, mediante diferentes técnicas, pero lo que va a tener siempre en común van a ser los árboles de uso múltiple, ¿sale? Y entonces, bueno, recordemos, estos árboles de uso múltiple van a ser árboles que nos van a dar lo que nos da cualquier árbol, más un plus, ¿no? Es decir, nos van a dar, recordemos, madera, influencias microclimáticas, mejoramiento del suelo, adición de materia orgánica, y además nos puede dar fijación de nitrógeno, o nos puede dar forraje, o nos puede dar productos comestibles para humanos, o nos puede dar gomas, o nos puede dar fibras, o nos puede dar productos medicinales, o nos puede dar todo varias de estos puntos, o incluso nos puede dar de todo un poco, ¿no? Entonces, los árboles de uso múltiple van a buscar hacer lo que hace cualquier árbol, más incluirnos otros beneficios, ¿no? Ok. Recordemos también que algo importante, los sistemas agroforestales buscan la sostenibilidad, y buscan una sostenibilidad desde un punto de vista socioeconómico. Entonces, no solamente lo busca en la manera ecológica, sino socioeconómica, y para eso estos puntos deben de tratar de cumplirse, o bueno, son los que se buscan cumplir, que es satisfacer las necesidades energéticas de los agricultores, también las alimenticias, asegurando una dieta balanceada y adecuada, y además fortalecer los vínculos de solidaridad entre los miembros de la comunidad local. Y finalmente, pues bueno, ¿cuáles son las 3 disciplinas básicas aquí en la agroforestería? La silvicultura, la agronomía y la ganadería. Vimos algunas ventajas y desventajas. Y después vimos la clasificación de los sistemas agroforestales. Recordemos que las clasificaciones, pues bueno, son formas de organizar, ¿no? Los tipos de sistemas agroforestales. Y pues bueno, podemos clasificarlos por técnicas, por el segundo o tercer elemento que se va a utilizar en este sistema, es decir, si vamos a utilizar cultivos o animales o ambos en el sistema, cómo vamos a plantar cómo vamos a organizar el sistema agroforestal, es decir, cómo lo vamos a colocar, y también en qué momento lo vamos a colocar, es decir, si van a ser secuenciales o van a ser simultáneos. Recordemos, los secuenciales van a ser que primero vamos a poner una parte del sistema y después vamos a poner la otra parte, y los simultáneos es que los vamos a poner al mismo tiempo. Ok,
Entonces, estuvimos viendo los secuenciales, donde estaba la agricultura migratoria, como mencionaban ustedes, y el sistema Tange, ¿no? Ok, entonces, en la agricultura migratoria, pues bueno, estábamos viendo que es básicamente cuando pues se tala una parte de la vegetación natural, generalmente suele ser un bosque, ya sea un bosque tropical o un bosque templado, dejando así pues bastantes nutrientes en el suelo, y generalmente también se quema parte de esta área para que y bueno, la ceniza, los nutrientes de la ceniza sirven igual para fertilizar los cultivos próximos. Recordemos aquí también que en este sistema, pues bueno, se les da unos años de uso y después se les da un periodo de barbecho para que, es decir, un periodo en el que no se utiliza la tierra, se le deja descansar, por decirlo así, en lo que, pues bueno, regresan algunas especies, se recupera la tierra y no se deslava, no se utilizan todos los nutrientes de la tierra. Entonces, pues bueno, este tipo de sistemas está enfocado en solamente satisfacer las necesidades. Un momentito. Ya, gracias, jóvenes. Entonces, este periodo de descanso es muy importante para que los nutrientes se vuelvan a restablecer mediante los procesos naturales de la sucesión. Es decir, el pedazo de tierra no se va a quedar estático, como hay pues bosque alrededor o cerca, pues las especies van a empezar a llegar a colonizar, a utilizar la tierra, y suelen ser especies que empiezan a a, a generar las condiciones adecuadas para que se pueda volver a formar bosque poco a poco, y entre esas características, pues bueno, generar más nutrientes, y entonces, pues bueno, se le deja para que esté en mejores condiciones este pedazo de tierra, ¿no? De territorio, ¿no? De terreno. Sí, perdón, les comentaba que este tipo de sistema, pues bueno, se enfoca en básicamente satisfacer las necesidades de los agricultores como tal. No está enfocado a producir más todavía, como para que se pueda hacer algún intercambio más monetizado. Y es uno de los sistemas más distribuidos en toda la parte tropical del planeta, ya que pues bueno, sabemos que es en donde se encuentran más que nada los bosques tropicales, que tienen bastantes nutrientes, y entonces pues bueno, se puede llegar a hacer este tipo de sistemas, ¿no? ¿Cuál sería el problema? ¿Alguno de ustedes dos se acuerda? ¿Cuál es una de las grandes dificultades de este sistema? Que me puedan decir. Que se crean microclimas y estas se desarrollan plagas o enfermedades. Esa es una de las posibles desventajas, pero de los sistemas agroforestales generales. En el que está bien para
Pero eso es en el caso de los sistemas agroforestales, como les digo, en general. Pero en el caso específico de los sistemas de agricultura migratoria, ¿se acuerdan cuál es el principal problema con este tipo de agroforestería? Bueno, para hacer memoria con ustedes, jóvenes, pues básicamente, si lo vemos desde un punto de vista lógico, este tipo de sistemas, como veíamos, está enfocado a solamente satisfacer las necesidades básicas del agricultor, por lo que pues es un sistema que sí funciona, pero si se le presiona más, si se necesita más, se le empieza a ejercer demasiada presión o más de la debida al terreno que se está utilizando. Es decir, uno de los principales problemas es que cuando la población aumenta la presión que hay sobre el terreno de cultivo y tiene menos periodo de barbecho. Bueno, los barbechos duran menos o son menos frecuentes y entonces eso ocasiona que haya más presión en la tierra y se llegue a erosionar más frecuentemente, ya que no se le da el descanso y se deja que se haga el proceso natural al que tradicionalmente pues podría llegar. Entonces ese es uno de los grandes problemas de este sistema. Bien, después con el sistema Tangia, pues bueno, en recordemos que ¿sí lo vimos, jóvenes? ¿Se acuerdan si ya vimos el sistema Tangia completamente? Sí, creo porque nos quedamos en potencialidades de la agroforestería. Creo, no me acuerdo bien. Ok, gracias. Bueno, entonces, básicamente, estos sistemas, recordemos que son aquellos en donde, pues bueno, se ponen árboles y cultivos de manera simultánea. Y uno diría, bueno, pero que no estamos en sistemas secuenciales. Pues bueno, aquí la cosa es que los cultivos van a ponerse mientras la parte forestal termina de crecer. Una vez que la parte forestal termina de crecer, se retiran los cultivos para hacer uso de la parte, maderable. Entonces, ese es básicamente este es el sistema Tangia. Y bueno, tiene algunas complicaciones. Porque por un lado, como se veían en las posibles desventajas de los sistemas agroforestales, hay cierta competencia por recursos, ya sea agua, luz, nutrimientos y espacio, dependiendo de las especies que se utilicen. Por ejemplo, bueno, tenemos varias, ¿no? Recordemos que hay algunas que tienen sustancias alelopáticas, es decir, que impiden el crecimiento de otras plantas alrededor. O simplemente pues son mejores para poder competir. Recordemos que pues bueno, si bien una especie maderable, un árbol, necesita más recursos o tiene más requerimientos para poder existir que cualquier otra hierba, como lo son muchos de los alimentos que consumimos, cultivos. A pesar de eso, una vez que se dan las condiciones para que sí puedan estar un árbol y también un cultivo, el árbol es mucho mejor
para poder aprovechar los recursos que el cultivo. Entonces, si se les dan las condiciones, el árbol va a tomar las condiciones y va a desplazar al cultivo. Entonces, ese es alguno de los problemas con este tipo de cultivos, ¿no? Y la otra es que, pues bueno, muchas veces, pues bueno, como les decía, la duración del periodo de cultivo va a ser determinada por la densidad de plantación de árboles. Entonces, si la densidad de árboles es alta, el periodo de cultivo va a ser corto. Y si la densidad es baja, entonces el periodo de cultivo va a ser alta. Y bueno, se enfoca en que se obtengan ingresos monetarios una vez que los árboles están ya listos para poder obtenerse su madera. Aparte de los que son recibidos por la cosecha. Pero, como les mencionaba, a veces los mismos agricultores no bueno, las personas que trabajan con este tipo de sistemas a veces no les ponen mucho cuidado a los árboles porque no están generando en ese momento pues los beneficios que ellos necesitan en ese momento, los beneficios más inmediatos. Entonces se enfocan en cuidar el cultivo y el árbol pues bueno a veces no o tarda más o no se da de manera adecuada. Y entonces pues bueno no funciona muy bien. O a veces los agricultores desean permanecer por más tiempo en las parcelas para seguir cultivándolas. Y entonces, ya tenemos el objetivo hecho, es decir, ya tenemos el árbol crecido, pero se sigue intentando que se sigan poniendo cultivos y entonces se quitan los objetivos del servicio forestal. Y finalmente la tenencia de la tierra, el diseño de las plantaciones y el tipo de contrato social del sistema no siempre son adecuados a las actividades y deseos del grupo correspondiente que esté trabajando con ellos. Entonces, como comentábamos al principio, estos sistemas tienen que adecuarse a las necesidades y a al tipo de manejo que se esté dando en el momento. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el terreno y lo que necesitamos en el momento son los beneficios inmediatos, perdón, necesitamos darle prioridad a los cultivos porque necesitamos comer, pues bueno, sería una cosa. Si pues tenemos el terreno y no tenemos mucha prisa, queremos hacer como una inversión a largo plazo, entonces bueno, ya se podría adecuar un poquito más a estos objetivos del sistema Tangent. Entonces, finalmente debemos de recordar que el uso de la tierra para la agricultura está determinado por las necesidades de la plantación forestal en este sistema y no por las necesidades de los agricultores o los trabajadores de las plantaciones. Por lo que esto es uno de los grandes conflictos con este sistema. Bien. Ok, hasta aquí vamos bien, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Sí, todo bien. Ok. Sí, todo bien por el momento. Perfecto. Ok. Bien, ahora vamos a pasar, ya vimos cómo son los sistemas o algunos de los ejemplos de los sistemas forestales secuenciales, donde básicamente recogemos uno de los beneficios y luego la otra parte de los beneficios. Sí se van a dar siempre en el mismo lugar, pero en tiempos diferentes. Y ahora vamos con la parte de los sistemas agroforestales simultáneos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se dan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí en estos sistemas se hace una integración al mismo tiempo, simultánea y continua, de cultivos anuales y perennes, árboles maderables, frutales o de uso múltiple, y o ganadería, donde también se incluyen los huertos caseros mixtos.
Entonces, pues aquí tenemos de todo, ¿no? Ya básicamente estamos haciendo un ecosistema hecho, derecho y completo en el lugar, ¿no? Al mismo tiempo. Tenemos a nuestros árboles, a nuestros cultivos, y luego incluso puede que tengamos alguno que otro animalito, ¿no? Ok. Bien. Y entonces, en contraste con los sistemas agroforestales y conciales, donde uno pues pasa después de otro, hay cierta interacción cronológica. Aquí la interacción es directa, y van a estar en el mismo tiempo y en el mismo lugar, como si fuera pues una comunidad como tal, ¿no? Una comunidad natural existente, ¿no? Es decir, recordemos que una población son el grupo de individuos de la misma especie que están en un mismo tiempo y lugar, ¿no? Y cuando es una comunidad son diferentes poblaciones, es decir, poblaciones de diferentes especies que están compartiendo el mismo tiempo y lugar y por lo tanto también los recursos. Entonces, en este caso sería una comunidad. Tenemos diferentes especies que están en el mismo lugar y al mismo tiempo. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de sistemas? Pues bueno, el objetivo principal es la diversificación de la producción, y entonces lograr así una productividad mayor. ¿Por qué? Porque tenemos el componente arbóreo y el cultivo y a veces también la parte animal. Y bueno, aquí pues ya no necesitamos básicamente traer los nutrientes de un lugar hasta el otro para que se aprovechen y luego llegar a otro lugar y luego volverlos a transportar, sino que se van a dar en el mismo lugar y el reciclaje de nutrientes y toda la cadena natural trófica pues se va a dar casi por sí sola, por decirlo así, ¿no? Y bueno, aquí se encuentran varios sistemas de explotación comercial, como lo son algunas plantaciones de cocoteros, hule o palma, que se asocian con cultivos, o plantaciones de árboles maderables con cacao. Y bueno, en estos sistemas son utilizadas especies fijadoras de nitrógeno, como árboles para sombra, y esto va a influir en las características del ciclo y la magnitud de la tasa de circulación de nutrimentos. Como les decía, pues ya no hay que traer el nitrógeno de otra parte o solamente confiarse o utilizar el nitrógeno ya fijado dentro de la tierra, sino que ya tenemos a nuestro propio fijador. Recordamos que el nitrógeno y el fósforo son de nuestros elementos limitantes, entonces ya no va a estar tan limitada nuestra fertilización de los cultivos porque ya se va a estar fijando ahí, ¿no? Ok. Además de que recordemos el fósforo, pues bueno, ese se va a ir va a ir llegando por el desgaste de rocas o por la llegada de excretas de animales, etcétera, ¿no? Y en cambio, la parte del nitrógeno, pues bueno, es mucho más compleja, ya que solamente algunos microorganismos son capaces de fijar el nitrógeno como tal, de ya sea el que esté en el aire o el que esté disuelto en la tierra, en el agua, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ya tenemos nuestros fijadores de nitrógenos, que serían estos árboles de uso múltiple, ¿no? Ok, entonces también, pero bueno, ¿cuáles son algunos de los efectos de las interacciones? ¿Qué es lo que nos podría dificultar, ¿no? O que nos podría beneficiar. Muchas veces y en general la competencia va a tener un efecto negativo sobre los rendimientos de los cultivos individuales, y muchas veces los monocultivos producen muy buenas cosechas como el maíz y el café, pero
es decir, tenemos este problema de la competencia y a veces producen más los otros, pero ¿cuáles son las características por las que se utilizan más o se suelen preferir estos sistemas a pesar de que tal vez no produzcan tanto, corramos el riesgo de la competencia? Uh-huh. Bueno, el primero es que al utilizar las prácticas agroforestales, las cosechas de estos cultivos son más consistentes a través de los años. Es decir, tal vez van lento, pero seguro, casi, ¿no? Recordemos que en los otros cultivos, pues tenemos como un pico rápido de producción y luego va bajando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los nutrientes se van disminuyendo, ¿no? Ya que no hay diversificación y pues la misma planta va a tener que utilizar siempre las mismas cantidades de nutrientes. Uh-huh. Y no hay otros productores que diversifiquen estos nutrientes y esta producción, ¿no? Entonces, los sistemas ya más diversificados, pues bueno, tal vez no nos den tanto, pero sí van a mantenerse más constantemente con el tiempo. Ok, la calidad del producto muchas veces es mejor. ¿Por qué? Porque están más nutridos los cultivos. Se van a también reducir los riesgos económicos porque ya tenemos diversas fuentes de producción. Si uno no sale, ya sea porque por el clima, las plagas, o por el mismo mercado no se nos vende como nosotros esperábamos, no lo producimos y no lo vendemos como esperábamos, pues bueno, tenemos otras opciones de colchón para poder subsistir, ¿no? Nos da como más, pues da más seguridad. Y la cuarta es que la productividad de cada cultivo puede ser menor que en el monocultivo, pero la producción total por hectárea es mayor. Es decir, permítanme un segundito. Ok, gracias. Entonces, sí, les comentaba, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, tenemos aquí toda nuestra parcela, y está llena de puro maíz, no sé, son unas 10 toneladas de maíz, y nos dan unos, no sé, para rápido, ¿no? 10,000 pesos. Creo que es un poquito, pero bueno. Pues es una cosa. Si por el contrario nada más tenemos esta tonelada de maíz, que nos va a dar entonces 1,000 pesos, y esta nos va a dar 2 toneladas de calabacita, y esta nos va a dar, no sé, forrajeo para nuestros 4 toneladas de forraje para nuestros animales. Y aquí tenemos, no sé, nos dan 50,000 pesos por los animales. Y ya nos ahorramos estas 4 toneladas de forraje. Y que serían, no sé, el equivalente a 20,000 pesos. No sé. Más me estoy inventando cantidades, ¿no? Pero, y aquí, pues bueno, no sé, nos dan, tenemos perales, entonces ya nos dan, no sé, otros 10,000 pesos, pues bueno, esto en conjunto nos va a dar a producir mucho más que si hubiera sido un monocultivo de puro maíz. Entonces, bueno, como decía aquí, si bien la productividad de cada cultivo puede ser menor que en un monocultivo, porque pues obviamente se va a producir menos, en producción total por hectárea va a ser mayor, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los ejemplos típicos de sistemas agroforestales? Pues bueno, son los árboles en asociación con cultivos perennes, anuales, huertos caseros mixtos y sistemas agrosilvopastoriles. Ahora,
Alejandro, ¿de qué cree que traten los árboles en asociación con cultivos perennes? ¿Cuáles cree que sean los elementos principales de estos cultivos? Hola, ¿sí me escucha? Sí, ya lo escucho. Eh, no tiene que ver, bueno, creo que perennes, que es en español. No es como, bueno, podría pensar yo que es como el café de sombra, algo relacionado. Ok. ¿Por qué tendría que ver con el café? O sea, no le digo que no, le digo que sí, pero ¿por qué tendría que ver con el café? Híjole. Bueno, al menos aquí en este o en esa parte de la Sierra Norte, no sé si vaya por ahí, pero pues no todos los cafés son bajo sombra, ¿no? En este caso, pues estos árboles pues le ayudan o hacen que se beneficien pues el café, ¿no? Tiene que ver con este tipo de asociación, ¿no? Pues bueno, el árbol pues me provee y también pues las hojarascas y todo pues va nutriendo además el suelo, ¿no? Donde se encuentran estos árboles. No sé si esté correcto, pero es lo que pienso y creo. Ok, gracias Alejandro. Este, bien, antes de continuar, y dar un poquito más de explicación de estos sistemas, eh, Belén, ¿usted de qué cree que vaya o cuáles creen que sean las características principales de los árboles en asociación, perdón, con cultivos anuales? Podría ser que son Perdón, los que duran más o árboles de sombra, pues. ok. Bien, permítame un segundo, disculpen, ¿eh? Ya, gracias, jóvenes. En unos 5 o 10 minutos me voy a tener que dejarlos un momentito. Van a venir a dejar agua aquí a mi casa y necesito recibirla, pero ahorita nos damos unos 5 minutos, por favor, de descanso. Ahorita les digo cuándo, ¿sale? Ya para terminar con bueno, para no interrumpir la clase completamente, ¿sale? Nada más les comento. Pero bueno, regresando a lo que estábamos, entonces, ok.
Bueno, básicamente, ahorita ya vamos a hablarlo un poquito más a fondo, pero pues sí, por ahí va, ¿no? Los árboles en asociación con cultivos perennes, bueno, ambos son árboles en asociación. Entonces ya vemos que hay árboles, ¿no? De que hay árboles, hay producto maderable, ahí está, ¿no? Y entonces el árbol, como ustedes comentaban, se va a asociar con ya sea un cultivo perenne o uno anual. Es decir, los perennes sí podrían ser, por ejemplo, el café. Es decir, recordemos que la vegetación perenne es aquella que no va a tirar sus hojas en algún momento del año. Casi siempre se va a mantener pues con hoja, ¿no? Entonces más o menos por ahí va. Van a estar los árboles haciendo sombra, por ejemplo, algunos otros cultivos. El caso es que van a ser árboles que van a estar con cultivos que se van a mantener todo el año, ¿no? Y por varios años consecutivos, ¿no? Mientras que los de cultivos anuales, pues bueno, como lo dice su nombre, van a ser ya cultivos por temporadas. Otra vez tenemos al árbol, va a dar los beneficios que da un árbol, pero estos cultivos pues los vamos a ir cambiando, no se van a mantener pues todo el año y pues los podemos ir cambiando de otras maneras, ¿no? También tenemos los huertos caseros mixtos, donde, pues bueno, ya tenemos ahí otro tipo de sistema en donde ya son más de forma local, y tenemos una variedad más amplia de posibilidades de qué es lo que se puede utilizar en este tipo de sistemas. Y en el caso de los sistemas agrosilvopastoriles, pues bueno, aquí ya empezamos a utilizar pues a la fauna, ¿no? Como parte de nuestro sistema forestal. Agro, recordemos, pues con la parte de la agricultura, silvícola y pastoril, ¿no? Ok. Entonces vamos con lo de árboles en asociación con cultivos perennes. Estos van a ser sistemas de explotación comercial como los de cocoteros, hule o palma, y se van a asociar con cultivos y plantaciones de árboles maderables. Un ejemplo es el este de África, donde se producen estratos múltiples, es decir, maderables, como la albizia y la gravilea, y estos van a proveer de sombra al café, que se va a encontrar en combinación con platanares y frijoles, ¿no? La mayoría de los trabajos exitosos se realizan en regiones de suelos fértiles, con una buena comunicación y con la infraestructura y los mercados necesarios. Es decir, cuando este sistema funciona, porque la verdad parece, digamos, bastante utópico, por decirlo de alguna manera. Okay, perdón. Pero bueno, para que esto pueda ocurrir, los suelos tienen que tener la suficiente fertilidad para que puedan producir para tanto los árboles como los cultivos perennes. Perdón, además deben de tener cierta buena comunicación para que los nutrientes y otras características se puedan pasar de un organismo a otro. Tengamos la infraestructura para poder hacer este tipo de modelos. Y finalmente que haya mercados necesarios, es decir, pues que si se compre a buen precio, pues lo que se esté produciendo. Estos sistemas suelen representar una alternativa cuando el uso de monocultivo no es económicamente factible. ¿Por qué? Por el alto costo de los productos agroquímicos. Como estábamos mencionando, en este tipo de sistemas simultáneos, pues bueno, ya no necesitamos pasar los nutrientes de un lugar a otro,
y tener que extraerlos y comprarlos y hacer comercio con ellos, porque ya el reciclaje de nutrientes o gran parte de ello, pues bueno, ya se mantiene y ya está pasando de manera natural en este cultivo, ¿no? Y bueno, la elección de un sistema con árboles para sombra suele depender de la necesidad de la diversificación del producto. Es decir, los organismos, las especies que vayamos a utilizar van a depender de qué es lo que necesitemos, ¿no? Y pues las características que ya tiene nuestro terreno. En cambio, tenemos también los árboles en asociación con cultivos anuales. Estos sistemas se suelen presentar para especies anuales tolerantes a la sombra. Aquí, para esta misma categoría, para el caso particular de los sistemas de cultivos en callejones, se pueden utilizar especies que no toleran sombra, dependiendo de cómo vaya a ser el modelo que vayamos a utilizar nosotros, van a ser las especies que vamos a poder usar también. Por ejemplo, en México, Wilken del 77 menciona que el uso de Prosopis sp y Leucaena esculenta, estas dos especies, en asociaciones con maíz y otras especies. Estos sistemas van a incluir cultivos como maíz, frijol, guisantes, chícharo, soya, maní, cacahuate, en asociaciones con árboles fijadores de nitrógeno. Y bueno, este sistema constituye una opción para aumentar la fertilidad de los suelos. Y una desventaja es que el espacio utilizado por los árboles va a disminuir el rendimiento de las cosechas en términos de peso del producto por unidad de superficie del terreno. ¿Por qué? Bueno, porque van a estar en cierta competencia, si bien puede que los nutrientes estén reciclando, al final de cuentas, pues también uno de los recursos necesarios, pues es el espacio, ¿no? Entonces, pues, bueno. Y también a veces se requieren altos costos de mano de obra inicial de establecimiento, porque bueno, pues se requiere de bastante trabajo para poder colocar nuestros cultivos y nuestros árboles, etcétera, de manera adecuada y tener todo pues al mismo tiempo. Y bueno, al ser anuales, pues entonces tenemos que volver a plantar pues anualmente. Ok. Bien, la siguiente es la de huertos caseros mixtos. Perdón. Entonces, rápidamente aquí tenemos una imagen. Y tenemos nuestro cultivo en instalación. Tenemos uno de ciclo de vida corta. Y pues bueno, aquí vamos haciendo pues ciertos, nos va a dar cierta producción, ¿no? Ok. Ahora, ¿cuáles son los huertos caseros mixtos? Bueno, son sistemas bastante populares y que todavía se han ido popularizando más gracias a las pocas necesidades que tienen para poder llevarse a cabo. Estos se utilizan entonces para proveer necesidades básicas de familias o comunidades pequeñas y ocasionalmente se venden algunos excedentes de producción. Bien, ¿a qué le suena esto? Que se utilizan para necesidades básicas de la familia y a veces la producción excedente se vende. Se parece mucho a a nuestro sistema de agricultura migratoria. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en este caso estábamos hablando de los secuenciales y aquí estamos hablando de los simultáneos. Bien, aquí estos huertos se caracterizan por su complejidad, presentando múltiples estratos con gran variedad de árboles, cultivos y a veces animales. Son sistemas de alta diversidad de especies con producción durante todo el año. A veces produce uno, a veces produce otro y tienen un papel primordial. Un segundito, jóvenes. Vamos a tomarnos un descanso de 5 minutos y ya continuamos, ¿sale? Por favor.
Ya, muchas gracias, jóvenes. Ya estamos de regreso, entonces. Ok, entonces estábamos con los huertos caseros mixtos. Y, sí, pues bueno, tienen una gran diversidad. Son bastante variados. Y tienen una gran, suelen tener producción durante todo el año, tal vez no producciones masivas, pero siempre generalmente todo el año tienen algo. Y tienen un papel primordial suplir los alimentos básicos en el ámbito familiar. Por ejemplo, el huerto puede producir alimentos y cultivos comerciales, como los frutos, nueces, legumbres, fibras, madera, plantas medicinales y ornamentales, y además se pueden incluir la parte de la fauna como cerdos, gallinas, ganado y peces de estanque. Y bueno, estos huertos pueden ser bastante independientes de insumos externos, ya que, pues bueno, vemos aquí, que aquí ya se están incluyendo básicamente todos los niveles de la red trófica, de la cadena trófica, y pues bueno, se van reciclando los nutrientes, y bueno, ¿por qué? Porque también el tamaño es reducido, entonces no se necesitan grandes cantidades. La relativa es, la inversión es bastante escasa, en términos de insumos. Mano de obra no se necesita tanto porque, nuevamente, pues no se produce a gran escala. Y la productividad, pues bueno, son varias ventajas económicas que sobresalen en este tipo de técnica, ¿no? Algunos ejemplos de huertos caseros mixtos en América tropical pueden ser las chinampas en México, en los estados de Tabasco y Veracruz, que incluyen campos levantados de áreas pantanosas donde se utiliza el lodo para construir y fertilizar las zonas altas, ¿no? Entonces, pues bueno, muchos lugares tienen sus propios huertos caseros mixtos, las propias casas, más rural, es más común en áreas rurales, porque hay el espacio suficiente y las condiciones suficientes para poder tener de todo un poco y poder producir de todo un poco para mantener, pues, las necesidades satisfechas de una familia pequeña. Entonces, ¿qué es lo que sobresale de las características de este sistema? Entonces, son que necesitan pocos ingresos y tienen una capacidad constante de egresos para el consumo. Podríamos decir que son bastante productivos todo el tiempo. La mano de obra va siendo escalonada durante el año y no se concentra solamente en épocas cortas, sino que pues todo el tiempo se necesita cierta cantidad, pero no es que, como a diferencia de los de los cultivos anuales, que se necesita bastante mano de obra al inicio o en la época donde más fuerte. Aquí pues es durante todo el año porque son cultivos bastante diversificados que necesitan diferentes tipos de esfuerzo dependiendo de la especie y de la etapa la parte del año, ¿no? Dependen más de la mano de obra familiar. Ecológicamente son sistemas muy parecidos a las naturales, nuevamente, porque tienen una alta diversidad de especies, capturan radiación solar, tienen mecanismos de control biológico propios, son ciclos cerrados de nutrimentos y tienen un uso eficiente de espacio y un grado alto de estabilidad, ¿no? Ok. Económicamente son sistemas con gran resistencia a la fluctuación e inseguridad de mercado. ¿Por qué? Porque tienen productos bastante diversificados. Entonces, nuevamente, si no funciona una, pues funciona la otra. Y tenemos pues siempre como un colchón porque tenemos diversos productos que nos pueden sacar a flote. Aquí la producción por unidad de superficie es bastante elevada. Entonces, básicamente podríamos decir que es casi una
árboles en asociación con cultivos perennes y anuales, pero a una escala más pequeña, ¿no? Y además tiene una combinación con los sistemas silvopastoriles, pero nuevamente pues son escalas más pequeñas que entonces producen un poquito más. Lamentablemente, pues bueno, no en todos los lugares se pueden llevar a cabo esto, porque pues bueno, por diversas motivos como pues las necesidades de tiempo, otras necesidades económicas y el espacio también, ¿no? Bien. Entonces también tenemos los sistemas silvopastoriles. Tenemos asociaciones de árboles con pastos. Perdón, que son asociaciones de árboles con pastos. Y entonces el pastoreo se da en plantaciones forestales y frutales. Entonces tenemos nuestros arbolitos y aparte tenemos pastos que utilizamos para, pues generalmente, nuestro ganado, ¿no? Entonces son asociaciones de árboles maderables o frutales con animales con o sin la presencia de cultivos. Entonces por eso vemos aquí la parte de que en los otros sistemas que estuvimos viendo, los animales eran como la opción de sí o no. Lo fuerte era la parte de los árboles y los cultivos. Pero en este caso ahora la parte fuerte van a ser los árboles con los animales, los árboles y los animales, y los cultivos van a ser lo opcional, ¿no? Son practicados a diferentes niveles, desde las grandes plantaciones arbóreas comerciales, con inclusiones de ganado como complemento a la agricultura de subsistencia. Desde las grandes plantaciones de arbóreas a las comerciales con inclusiones de ganado, para complementar la agricultura que le da subsistencia pues a las personas que las llevan a cabo. Algunas interacciones entre componentes del sistema son la presencia de componente animal, puede cambiar y acelerar algunos aspectos del reciclaje, del ciclaje de los nutrimentos. ¿Por qué? Porque, ellos ya llevan a cabo otro proceso que hace que que los nutrientes se procesan más rápido. Si la carga animal es alta, la compactación de los suelos puede afectar también el crecimiento de árboles y otras plantas asociadas. Sabemos que una de las desventajas o peligros de tener ganado es el apisonamiento del suelo, ¿no? Y también pues la destrucción de la parte vegetal, ¿no? Las preferencias alimenticias de los animales también pueden afectar la composición del bosque. Ellos también, pues ya sabemos, la mayoría pues son herbívoros, entonces pues se van a dedicar a pastorear y a veces no van a pastorear lo que nosotros queramos, sino lo que se les antoje más, ¿no? Básicamente. Y nosotros pues muchas veces podemos estar cultivando lo que pueden tener necesidad de consumir. Los árboles también proporcionan un microclima favorable para los animales, dan sombra, y los animales pueden participar en la diseminación de semillas, lo cual favorece la germinación. Entonces, tenemos aquí varias características que pueden beneficiar o pueden que no beneficien y perjudiquen, por el contrario, perjudiquen a este sistema. Entonces, desde el punto de vista ecológico, el uso de árboles como leguminosas pueden contribuir a mejorar la productividad y sostenibilidad mediante un aumento de rendimiento del pasto asociado. ¿Por qué? Porque, recordemos que las leguminosas suelen ser de estos árboles que tienen una asociación con estos microorganismos que fijan el nitrógeno, ¿no? Entonces, pues ya tenemos un pasto de mejor calidad en que crece mucho más. O también a través de la alimentación de los animales que comen fruta y follaje de los árboles. La economía de estos sistemas se caracteriza por la obtención de ingresos a corto y largo plazo. El económico se puede favorecer con el aumento y la diversificación de la producción. Algunos ejemplos de especies forestales en los sistemas silvopastoriles son
Glicidia sepium, que puede soportar periodos de sequía, da forraje para animales y puede proporcionar madera, leña, entre otras cosas. También Leucaena leucocefala, que es una especie de propósito múltiple también, pero una de sus desventajas es que su productividad es baja en suelos ácidos, y se han producido de 11 a 14 toneladas de forraje y de 9 a 10 de tallos por hectárea en plantaciones densas. Entonces podemos tener una buena producción, pero si los suelos son ácidos, pues no va a ser tan buena, ¿no? Y Erythrina poepillana y Erythrina berteroana, que pueden obtener leña, frutos, forraje y madera. Estas son las especies que suelen utilizarse en este tipo de cultivos, nuestras especies de uso múltiple. Bien, entonces, ¿cómo funciona aquí la parte de las asociaciones de árboles con los pastos? Bueno, el objetivo principal entonces aquí es la ganadería. En forma secundaria se logra la producción de madera, leña o frutos. Nos damos cuenta, anteriormente fuimos pasando de donde lo principal eran los árboles a donde lo principal eran los cultivos a donde lo principal son los animales. Entonces, nuevamente, como estábamos comentando, depende todo de las necesidades de cada población y qué es lo que se esté practicando para ver cuál sería la técnica más adecuada o las técnicas más adecuadas que vayamos a aplicar en estos casos. Los animales aquí se alimentan con hierbas, hojas, frutos y otras partes de los árboles. Se van a cortar parcelas de bosque para destinarlas a la ganadería. Y se deja en pie los árboles valiosos tales como el cedro rojo, el laurel y la guayaba, ¿no? Entre otros. De esa manera, los árboles que quedan en la parcela son utilizados para la sombra, el refugio del ganado y también pues para la leña, se aprovecha la leña. Okay. Bueno, ¿cómo se lleva entonces el pastoreo aquí en estas plantaciones forestales y frutales? Bueno, puede ser en plantaciones de árboles de leña, maderables y frutales, para que se lleve a cabo esta técnica. Con este sistema se logra entonces el control de malezas. ¿Por qué? Porque los animales se lo comen y a la vez se obtiene un producto animal durante el crecimiento de la plantación. ¿Qué se debe tomar en cuenta al momento de aplicar estos sistemas? Bueno, si los animales se encuentran en una plantación de frutales, debe de cuidarse que no dañen la cosecha. Si se siembra una pastura en una plantación, la sombra puede reducir la tasa de crecimiento del pasto. Recordemos, van a estar compitiendo por recursos, en este caso la iluminación. Los efectos de alelopatía, como en plantaciones de eucalipto o de cambio de pH en plantaciones de pino, pueden afectar el crecimiento de las pasturas. Entonces, también pues no todo es miel sobre hojuelas, recordemos, tienen ciertas competencias. Y los animales pueden defoliar o dañar a los árboles de plantación si esta no se maneja con cuidado. Entonces, como nos vamos dando cuenta, entre más beneficios tengan, entre más diverso sea el sistema, pues bueno, nos puede dar mucho más, pero también se pueden correr muchos más peligros, por lo que tenemos que ver varios de los factores que nosotros vamos o queremos utilizar, dependiendo de nuestras necesidades y capacidades, y se debe de planear lo mejor posible para que controlar los posibles daños o eventualidades que se vayan a dar. Ok. Vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta, comentario, aclaración hasta el momento?
No, ninguna. De mi parte, no. Perfecto. Bien, pues la próxima clase vamos a ver las plantaciones en línea, los cercos vivos, las cortinas rompevientos, y se les va a dejar una tarea la próxima semana. Mientras que, pues bueno, vamos a ver los últimos temas. Voy a exponer yo un poco para darles el ejemplo de lo que ustedes van a exponer. Y vamos a pasar después a la parte de sucesión, resiliencia y estabilidad, ¿sale? Ok, pues bueno, jóvenes, también les debo 3 clases, me parece. 2 o 3 clases, no recuerdo bien. Pero sí lo tengo en mente para mandarles pues las grabaciones, ¿sale? Pues bueno, jóvenes, que tengan excelente tarde. Cuídense mucho. Si salen preguntas, pues nos las anotan para que las veamos en la próxima clase. Y pues bueno, que tengan excelente fin de semana, jóvenes. Hasta luego. Gracias igualmente. Gracias.